La Atlántida. Hace miles de años existió un imperio tan poderoso que desafió a los dioses, y desapareció en un solo día y una noche. Una ciudad perdida, sumergida bajo el océano, con templos de oro, canales interminables y secretos que nadie ha podido descubrir. ¿Fue un mito? ¿Una advertencia? ¿O tal vez algo más? Algo que sigue esperando ser encontrado. Hoy te llevaremos a explorar la Atlántida y sus misterios ocultos. ¿Te atreves a descubrir la verdad? El enigma que desafía el tiempo. Desde hace más de 2 milenios, una historia ha cruzado generaciones, continentes y civilizaciones. Una historia que habla de un imperio poderoso, de una ciudad magnífica, de una civilización adelantada a su tiempo y de un final devastador. Un nombre que despierta curiosidad, debate y obsesión. Atlántida. La Atlántida no es solo un mito. No es solo un cuento perdido en el eco del pasado. Es un misterio que ha marcado a filósofos, exploradores, científicos y soñadores. ¿Pero qué es realmente? ¿Un recuerdo borrado por las aguas? ¿Una advertencia disfrazada de relato? ¿O el reflejo de algo mucho más profundo en el corazón humano? Platón, el gran filósofo griego, fue el primero en hablar de ella. Sus palabras, escritas en los diálogos Timeo y Critias, trazan un retrato sorprendente. Una tierra rica, inmensa, habitada por un pueblo poderoso, que en un solo día y una noche desapareció bajo el mar. Desde entonces la Atlántida se convirtió en un rompecabezas eterno. Algunos la llaman un simple mito, una fábula inventada para enseñar una lección moral sobre la codicia y la decadencia. Otros aseguran que se trata de un recuerdo ancestral, un fragmento de historia real, transmitido a través de culturas antiguas que vieron desaparecer continentes enteros. Y hay quienes creen que en lo más profundo del océano aún se ocultan sus ruinas. Pero la Atlántida no solo vive en los textos, vive en las preguntas. Vive en cada rincón del planeta donde aparecen rastros de civilizaciones olvidadas, en cada descubrimiento arqueológico que desafía las cronologías aceptadas, en cada mito de inundaciones universales que se repite de cultura en cultura. Si la Atlántida existió, ¿cómo pudo desaparecer tan rápido sin dejar rastros claros? ¿Acaso fue víctima de un cataclismo natural, un terremoto, un tsunami o un volcán como el de Santorini? ¿O fue destruida por su propia arrogancia, como castigo de los dioses? Las preguntas nos persiguen, y las respuestas parecen esconderse bajo el manto del mar. El enigma de la Atlántida es más que un misterio arqueológico, es un espejo, un reflejo de lo que somos como humanidad. Constructores de imperios, soñadores de grandeza, y víctimas, a veces, de nuestra propia soberbia. Tal vez esa sea la razón por la que esta historia nunca muere, porque nos habla de nosotros mismos. Mito, historia o advertencia, la Atlántida nos espera en el filo del tiempo, y ahora por primera vez nos adentraremos en ese misterio y te contaremos todos sus secretos. Prepárate, porque la verdad apenas comienza a revelarse. El testimonio de Platón. Para entender el enigma de la Atlántida debemos regresar al origen, al momento en que su nombre fue pronunciado por primera vez. La historia nace en la mente y en las palabras de Platón, uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos. Fue él quien, en los diálogos Timeo y Critias, dejó grabada para siempre la descripción de una civilización extraordinaria y de su trágico final. Platón no era un cuentacuentos cualquiera. Sus obras no se escribieron con la intención de entretener, sino de enseñar. Cada diálogo suyo escondía lecciones filosóficas, reflexiones sobre el alma, la justicia, el poder y la condición humana. Por eso, cuando habló de una isla gigantesca, habitada por un pueblo poderoso que desafió a los dioses y pereció en una sola noche, sus palabras despertaron tanto asombro como sospecha. El relato no surgió directamente de su imaginación, según él mismo lo explica. Platón aseguraba haber recibido la historia a través de Critias, un político ateniense que, a su vez, la habría heredado de su abuelo, y según la cadena de transmisión, la escuchó del propio Solón,
uno de los grandes sabios y legisladores de Grecia. Solón habría viajado a Egipto y allí, en los templos de Sais, los sacerdotes le revelaron un recuerdo muy antiguo, un relato preservado en jeroglíficos, sobre una ciudad magnífica que existió miles de años antes y que desapareció bajo las aguas del océano. Platón no se limitó a mencionarla de paso. La describió con lujo de detalles. Afirmó que la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules, es decir, más allá del estrecho de Gibraltar, y que se trataba de una isla mayor que Libia y Asia Menor juntas. En su interior, había una ciudad perfectamente diseñada con anillos concéntricos de tierra y agua, canales que comunicaban con el mar, puentes, murallas cubiertas de metales brillantes y templos dedicados a Poseidón, dios del océano. Los atlantes, según el testimonio de Platón, eran un pueblo extraordinario. Poseían recursos naturales abundantes, metales preciosos, caballos, marfil y todo tipo de riquezas. Su ejército era formidable, con miles de barcos y soldados. Habían conquistado vastas regiones y su poder parecía no tener límites. Sin embargo, la gloria se transformó en arrogancia. Embriagados de poder, intentaron someter a otros pueblos, incluida la misma Atenas. Aquí Platón introduce el desenlace que dota de sentido a toda la historia. Según él, los dioses, al ver la corrupción y la soberbia de los atlantes, decidieron castigarlos. En un solo día y una noche, terremotos y diluvios hundieron a la Atlántida en el mar, borrando su esplendor para siempre. Pero el relato de Platón no está completo. El diálogo Critias, que debía continuar con más detalles, quedó inconcluso. El manuscrito se interrumpe, como si el misterio de la Atlántida estuviera destinado a permanecer abierto. Ese silencio, esa ausencia de un final escrito, alimentó aún más la imaginación de generaciones posteriores. ¿Inventó Platón esta historia como una alegoría para enseñar a los griegos el peligro de la ambición desmedida? ¿O transmitió un recuerdo verdadero, heredado de una tradición aún más antigua que los propios griegos? Esa es la pregunta que sigue dividiendo a historiadores, filósofos y arqueólogos. Lo cierto es que, con tan solo unas páginas, Platón sembró una semilla que jamás dejaría de crecer. Porque real o imaginaria, la Atlántida no solo era la historia de una ciudad perdida. Era el símbolo de una humanidad que, al olvidar sus límites, termina provocando su propia destrucción. Y así, desde las palabras de un filósofo griego, comenzó a expandirse el eco de un mito que atravesaría siglos, mares y culturas, despertando la eterna duda. ¿Cuánto de verdad se oculta tras las líneas de Platón? No apartes la mirada, vamos a descubrirlo. La ciudad imposible. Platón no solo habló de la Atlántida como una tierra poderosa, también la describió con una precisión que todavía hoy sorprende. Sus palabras pintan la imagen de una ciudad imposible, tan perfecta y grandiosa que parece desafiar la realidad de su tiempo. En el centro de la isla se encontraba la capital, una metrópoli diseñada con una geometría casi sagrada. 3 anillos concéntricos de tierra alternaban con 3 anillos de agua, como si la ciudad misma hubiera sido esculpida con compases y círculos invisibles. Los canales conectaban cada nivel con el mar, y enormes puentes cruzaban las aguas interiores, permitiendo el paso de carros y ejércitos. Todo estaba organizado con un orden casi matemático, como si la Atlántida hubiera nacido de un plan divino. En el corazón de la ciudad se alzaba el templo de Poseidón, un santuario de dimensiones colosales, revestido de metales resplandecientes. El bronce, la plata y el oro decoraban muros y estatuas, mientras columnas talladas sostenían techos que brillaban con un fulgor sobrenatural. Allí se guardaba la estatua del dios del mar, un gigante de marfil y oro montado sobre caballos alados. Era el símbolo del poder atlante, la afirmación de que su prosperidad provenía de los dioses mismos. Las murallas que rodeaban la ciudad eran tan vastas y resistentes que parecían inconquistables. Algunas estaban recubiertas de latón brillante, otras de estaño, y las más interiores, de un misterioso metal rojizo al que Platón llamó oricalco,
considerado uno de los más valiosos después del oro. El resplandor de las murallas debía ser tal que, vistas desde lejos, la Atlántida parecía una joya flotante en medio del océano. El puerto interior estaba diseñado para recibir cientos de barcos. Los canales formaban un sistema tan complejo que no solo permitía el comercio, sino también la defensa estratégica. Cada anillo de agua servía como una barrera natural contra invasores, y al mismo tiempo era un símbolo de riqueza y orden. Allí, los mercados rebosaban de alimentos, animales exóticos y mercancías que llegaban desde todas las regiones dominadas por los atlantes. Los campos que rodeaban la ciudad eran fértiles y vastos. Platón habla de llanuras extensas divididas con precisión en lotes, irrigadas por canales que aseguraban cosechas abundantes. Los atlantes no carecían de nada. Tenían minerales, maderas, caballos, frutas y una fauna tan diversa que sus tierras parecían un paraíso. Todo estaba al servicio de un pueblo que vivía con un nivel de comodidad y lujo difícil de imaginar en la antigüedad. La organización de su sociedad también mostraba un poder sorprendente. La isla estaba dividida en 10 reinos, gobernados por descendientes de Poseidón y Clito, la mortal con la que el dios del mar se había unido para engendrar a los primeros atlantes. Estos 10 reyes se reunían en consejo en el templo central, donde discutían las leyes y realizaban sacrificios solemnes en honor a su Padre Divino. Era una estructura política avanzada, en la que el poder estaba repartido pero siempre bajo la autoridad sagrada del dios del océano. El ejército de la Atlántida era igualmente imponente. Platón describe una fuerza capaz de reunir miles de soldados y caballos, además de una flota naval que dominaba mares lejanos. No era solo una ciudad espléndida, era también una potencia militar, una superpotencia del mundo antiguo, con la capacidad de doblegar naciones enteras. Lo más inquietante de esta descripción es que la Atlántida parece estar siglos, incluso milenios, adelantada a su tiempo. ¿Cómo podía un pueblo antiguo concebir semejante urbanismo, semejante riqueza, semejante orden social y militar? ¿Era un recuerdo de una civilización perdida que realmente existió? ¿O la visión idealizada de Platón sobre lo que debería ser una sociedad perfecta antes de que la soberbia la destruyera? Sea como fuere, la imagen de la Atlántida sigue viva en la imaginación de la humanidad. Una ciudad imposible, donde el esplendor alcanzó tal magnitud que terminó por provocar su propia caída. Una joya que brilló con fuerza deslumbrante, pero que se apagó en un instante, tragada por las aguas de la historia. Y prepárate porque te seguiremos descubriendo los enigmas de esta historia. El desastre que borró una civilización. Platón dejó escrito que la Atlántida desapareció en un solo día y una sola noche de desgracia. Una frase breve, pero que encierra un drama colosal. Nadie puede imaginar lo que significa ver una civilización entera, con ciudades, templos, ejércitos y campos fértiles, desvanecerse en cuestión de horas. Sin embargo, esa es la herencia que nos dejaron los relatos. La imagen de un cataclismo que borró del mapa a un imperio orgulloso. La humanidad ha conocido catástrofes capaces de destruir ciudades en un instante. Los volcanes han reducido poblaciones enteras a cenizas. Los terremotos han arrasado imperios. Los tsunamis han sepultado costas bajo toneladas de agua. Por eso, cuando Platón habló de la caída de la Atlántida, muchos se preguntaron si lo que describía era una exageración o el recuerdo de un desastre real que la memoria colectiva guardó durante siglos. Uno de los escenarios más mencionados es el de un terremoto gigantesco. Las islas y regiones volcánicas del Mediterráneo, como Santorini, han demostrado lo devastadora que puede ser la furia de la Tierra. Una sola erupción allí, hace unos 3.500 años, destruyó gran parte de la civilización minoica, considerada la más avanzada de su tiempo. Columnas de ceniza cubrieron el cielo. Olas de decenas de metros golpearon las costas, y ciudades enteras quedaron reducidas a ruinas. Si algo así pudo ocurrir en Creta y en Santorini, ¿por qué no en otra tierra perdida? Otros piensan en el poder del mar,
Un tsunami desencadenado por el colapso de una gran isla o una serie de terremotos podría haber engullido territorios completos. La idea de una ciudad sumergida no parece imposible cuando recordamos lo que un solo maremoto ha provocado en tiempos modernos. En cuestión de minutos, la furia de las aguas puede transformar aldeas enteras en desiertos de barro y escombros. Algunos investigadores sugieren incluso que la Atlántida pudo haber sido víctima de una combinación fatal: actividad volcánica, movimientos sísmicos y una ola gigantesca que terminó por arrastrarlo todo al fondo del mar. Una tormenta perfecta que, en pocas horas, habría condenado a la ciudad a la oscuridad. No faltan tampoco las teorías más audaces. Algunos creen que el continente pudo hundirse por un cambio brusco en la corteza terrestre, una fractura masiva en las placas que hizo que un territorio entero quedara sepultado bajo el océano. Otros relacionan su desaparición con glaciaciones y deshielos que habrían elevado el nivel del mar, ocultando bajo las aguas regiones completas del mundo antiguo. Sea cual sea la explicación, el relato tiene un mensaje claro. La Atlántida cayó porque había perdido el equilibrio. No fue solo un desastre natural, fue también una caída moral. La abundancia, el lujo y la ambición habían corrompido a su pueblo. Platón quiso dejar la idea de que los dioses castigaron esa soberbia, recordándonos que toda civilización que desafía sus propios límites está destinada a perecer. La imagen es poderosa. Una noche oscura, el suelo temblando, las casas derrumbándose, las murallas resquebrajándose, los templos cayendo al vacío, los habitantes corriendo sin rumbo mientras el rugido del mar se eleva como un monstruo devorador. Y al amanecer, todo ha desaparecido. Donde antes había un reino resplandeciente, ahora solo queda el océano infinito. La Atlántida se convirtió así en el símbolo de lo efímero, una advertencia sobre la fragilidad de nuestras ciudades, de nuestras riquezas, de nuestro orgullo. Ningún poder, por grande que sea, está a salvo de la furia de la naturaleza o de las consecuencias de su propia corrupción. Y así, la historia de un desastre que borró a un imperio sigue resonando hasta hoy. No porque tengamos pruebas definitivas de que ocurrió, sino porque todos sabemos en el fondo que la destrucción puede llegar en cualquier momento. La Atlántida, hundida en el silencio del mar, se convierte en un recordatorio de que la grandeza humana puede desvanecerse en un solo instante. Ahora, abriremos puertas más antiguas, más enigmáticas y más desafiantes que cualquier leyenda. Prepárate, porque el Mediterráneo guarda claves que podrían reescribir la historia. El Mediterráneo y las teorías clásicas. Cuando Platón relató la historia de la Atlántida, lo hizo desde la perspectiva de un sabio griego, en la ciudad de Atenas, que buscaba siempre aprender del pasado para enseñar al futuro. Por eso, no sorprende que muchos investigadores hayan buscado la misteriosa isla precisamente en el mundo que los griegos conocían mejor, el Mediterráneo. La primera gran candidata fue Creta, hogar de la civilización minoica. Los minoicos fueron navegantes brillantes, comerciantes que dominaban las rutas del mar, constructores de palacios majestuosos y creadores de un arte que aún hoy deslumbra. Su poder se extendió por gran parte del Egeo, y algunos creen que su dominio pudo haber inspirado el recuerdo de un imperio marítimo, como el descrito por Platón. Pero el destino de los minoicos estuvo marcado por un desastre. Hace unos 3.500 años, la isla de Santorini, no muy lejos de Creta, explotó en una de las erupciones volcánicas más violentas de la historia. La explosión destruyó la ciudad de Akrotiri, cubriéndola bajo metros de ceniza, y provocó tsunamis que golpearon con furia las costas cretenses. La teoría sostiene que la memoria de esa catástrofe pudo transmitirse con el tiempo y transformarse en la leyenda de un imperio hundido bajo las aguas. Otros estudiosos, en cambio, miran hacia el estrecho de Gibraltar, el mítico fin del mundo para los antiguos griegos. Platón mencionó que la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules, y esas columnas no eran otra cosa que Gibraltar y Ceuta. Si esto es cierto, la Atlántida habría estado en el Atlántico, pero muy cerca del Mediterráneo.
Algunos arqueólogos señalan a las costas de España, sobre todo a la región de Doñana, en Andalucía, donde se han encontrado estructuras sumergidas que despiertan sospechas. También está la hipótesis de Sicilia y el sur de Italia. Estas regiones, ricas en actividad volcánica y en comercio marítimo en la antigüedad, pudieron haber albergado culturas que dejaron huella en los mitos. La destrucción de ciudades por erupciones o terremotos pudo haber inspirado relatos que, siglos después, se confundieron con la historia de una gran isla perdida. Lo fascinante del Mediterráneo es que cada rincón parece guardar un fragmento de la Atlántida. Cada volcán dormido, cada ciudad sumergida, cada leyenda costera refuerza la sensación de que Platón no inventó todo, sino que tomó recuerdos dispersos y los convirtió en una advertencia filosófica. Aún así, el enigma permanece. Si la Atlántida estuvo realmente en el Mediterráneo, ¿por qué no la hemos encontrado todavía? ¿Acaso la confundimos con los restos de otras civilizaciones que también sucumbieron al poder de la naturaleza? ¿O es que la verdadera Atlántida está aún más lejos, esperando ser descubierta? El misterio sigue abierto, y el Mediterráneo se mantiene como el primer escenario donde los arqueólogos buscan respuestas. Porque si un imperio pudo desaparecer en cuestión de horas, tal vez sus ruinas aún nos estén observando desde el fondo del mar. Si creías que la Atlántida se escondía solo en el Mediterráneo, prepárate, porque la verdadera búsqueda comienza más allá de Gibraltar. Los viajes oceánicos y la Atlántida más allá de Gibraltar. Platón fue claro al situar la Atlántida, más allá de las columnas de Hércules. Para los griegos, esas columnas marcaban el límite del mundo conocido, el estrecho de Gibraltar. Cruzarlo era entrar en lo desconocido, en ese océano inmenso y temido al que llamaban el Atlántico, y fue allí donde, según los relatos, se extendía un reino majestuoso, del tamaño de un continente. Durante siglos, los navegantes apenas se atrevían a salir de las aguas tranquilas del Mediterráneo. El Atlántico era un mar indómito, de vientos violentos y corrientes impredecibles. Sin embargo, muchas culturas antiguas dejaron huellas que hacen pensar que los viajes más allá de Gibraltar eran posibles. Los fenicios, por ejemplo, aventureros por naturaleza, ya exploraban rutas hacia las costas de África y tal vez incluso más lejos. ¿Acaso sus relatos pudieron inspirar las historias que más tarde recogió Platón? Algunos arqueólogos modernos han dirigido la mirada hacia las Islas Azores, en medio del Atlántico. Este archipiélago, formado por volcanes, está en la ubicación perfecta para ser un vestigio de un continente mayor que se hundió. Sus paisajes abruptos, sus cráteres y su geología alimentan la idea de que alguna vez pudieron ser parte de un territorio más extenso, que tras un cataclismo quedó reducido a un puñado de islas solitarias. Otros piensan que la Atlántida podría estar más cerca de lo que imaginamos, en las Islas Canarias o Madeira. En ambas, los antiguos mitos hablan de tierras sumergidas, de ciudades bajo las aguas y de pueblos desaparecidos. Los relatos guanches, los aborígenes canarios, mencionaban islas que emergieron y desaparecieron, como si la naturaleza misma jugara con la memoria de su pueblo. Pero no falta quien se atreve a ir mucho más lejos. Desde el siglo XIX, algunos investigadores han vinculado la Atlántida con América. Argumentan que el continente descrito por Platón, rico en tierras fértiles y recursos, no era otro que el Nuevo Mundo, descubierto miles de años después por Colón. El oro, la plata, las selvas interminables y las culturas avanzadas de Mesoamérica encajaban, según esta visión, en lo que pudo ser la Atlántida, transformada por el paso del tiempo. Si realmente hubo un reino más allá de Gibraltar, entonces estamos hablando de la primera gran conexión transoceánica de la historia. Una civilización que no solo dominó mares conocidos, sino que se aventuró en aguas infinitas, mucho antes de que otras naciones lo intentaran. Y aquí aparece una pregunta inevitable. ¿Cómo desaparece un continente entero sin dejar rastros inconfundibles? Los defensores de la hipótesis oceánica sugieren que lo que hoy vemos como el Atlántico abierto pudo haber sido muy diferente hace miles de años.
cambios en la corteza terrestre, hundimientos masivos y transformaciones geológicas habrían sepultado bajo las aguas cualquier rastro de una civilización. Así, más allá de las columnas de Hércules, en ese océano profundo y misterioso, se mantiene viva la posibilidad de que la Atlántida aún esté escondida, no como un mito, sino como un recuerdo real de la primera gran civilización oceánica. Y si pensabas que los secretos de la Atlántida se limitaban al viejo mundo, lo que viene es más grande, más lejano y más enigmático de lo que jamás imaginaste. Prepárate, porque su eco podría resonar hasta tierras desconocidas en América, en las diferentes culturas prehispánicas que ahí existieron. América, sus culturas y el eco de la Atlántida. Mientras el Mediterráneo y el Atlántico ofrecían pistas sobre la Atlántida, algunos investigadores miraron hacia el oeste, hacia tierras que los antiguos europeos apenas podían imaginar, el continente americano. Allí, entre selvas densas, montañas imponentes y ríos caudalosos, surgieron civilizaciones avanzadas que despertaron fascinación y misterio. ¿Estás listo para conocerlas? Los mayas, el imperio del tiempo, las estrellas y la Atlántida. Cuando pensamos en los mayas, solemos imaginar selvas cubiertas de templos ocultos y ciudades abandonadas devoradas por la naturaleza. Pero en su época de esplendor, los mayas no eran un pueblo perdido en la jungla, sino una de las civilizaciones más brillantes y avanzadas de la antigüedad. Su legado es tan vasto que aún hoy, muchos de sus misterios siguen sin resolverse. Los mayas florecieron en Mesoamérica durante más de 2 milenios, ocupando lo que hoy conocemos como el sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. En el corazón de esas tierras tropicales levantaron ciudades majestuosas como Tikal, Palenque, Copán y Chichén Itzá, cada una con palacios, templos y pirámides que parecían querer tocar el cielo. Pero lo que los distinguía no era solo su arquitectura monumental, sino la profundidad de su conocimiento. Los mayas fueron maestros del tiempo. Su sistema calendárico, basado en la combinación del calendario ritual de 260 días, Tzolkin, y el solar de 365 días, Hab, creaba un ciclo de 52 años conocido como la rueda calendárica. Pero iban más allá. Desarrollaron la cuenta larga, un registro histórico capaz de medir miles de años hacia el pasado y el futuro. Este dominio del tiempo estaba ligado a una visión cósmica. Para ellos la historia era cíclica, marcada por creaciones y destrucciones del mundo, muy similar a lo que Platón describe sobre la caída de civilizaciones como la Atlántida. La astronomía maya también sorprende. Desde sus observatorios lograban registrar con precisión los movimientos de Venus, la Luna y las constelaciones. El templo de Kukulcán, en Chichén Itzá, es una prueba viva de ello. Durante los equinoccios, la luz del sol crea la ilusión de una serpiente descendiendo por la escalinata, un fenómeno calculado con exactitud milimétrica. Esto revela que los mayas no solo miraban al cielo con curiosidad, sino con una sofisticación que recuerda al supuesto conocimiento avanzado de los atlantes. En cuanto a su escritura, los mayas desarrollaron un sistema jeroglífico único en América, capaz de transmitir ideas complejas, genealogías, rituales y hechos históricos. Sus códices, aunque muchos fueron destruidos durante la conquista, nos hablan de un pueblo obsesionado con la relación entre el hombre, los dioses y el universo. Pero la grandeza maya también tuvo su lado oscuro. Hacia el siglo IX, muchas de sus ciudades fueron abandonadas misteriosamente. Se habla de guerras internas, sequías prolongadas, agotamiento de recursos y crisis políticas. Este colapso ha sido comparado con el relato platónico de la Atlántida, una civilización brillante que de pronto cayó víctima de sus excesos y de la fragilidad de su entorno. Lo más fascinante son sus mitos. En el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quichés, se relata cómo el mundo fue creado y destruido varias veces por catástrofes naturales y decisiones divinas. En una de esas destrucciones el agua cubrió la tierra entera, borrando a los hombres de barro y a los de madera. ¿No recuerda eso al cataclismo que hundió a la Atlántida bajo el océano?
Algunos investigadores han sugerido que la obsesión maya con los ciclos cósmicos y los finales de era podría estar relacionada con una memoria ancestral de una gran catástrofe pasada. Si la Atlántida existió, ¿pudo su recuerdo transmitirse de generación en generación hasta llegar, transformado a los mayas? Hoy, las ruinas mayas se alzan como ciudades fantasma, guardianas de secretos milenarios. Entre la selva y el silencio, parecen murmurar una advertencia, que ninguna grandeza es eterna, que incluso el conocimiento más brillante puede desmoronarse si no se equilibra con la sabiduría y la humildad. Los mayas fueron, en muchos sentidos, los atlantes del Nuevo Mundo, maestros del tiempo, arquitectos del cosmos y protagonistas de un esplendor que se apagó demasiado pronto. Los aztecas, Tenochtitlán, la ciudad en el lago y la Atlántida. Si los mayas fueron los maestros del tiempo, los aztecas fueron los arquitectos del poder. Surgieron mucho después que los mayas, pero en apenas 2 siglos construyeron un imperio que dejó huella en la historia. Su capital, Tenochtitlán, se levantó en el corazón del lago de Texcoco, en lo que hoy es Ciudad de México, y se convirtió en una de las urbes más impresionantes del mundo prehispánico. Los cronistas españoles quedaron asombrados al ver sus calzadas, sus templos y sus mercados. Bernal Díaz del Castillo escribió que la ciudad parecía un sueño, más grandiosa que cualquier cosa que hubiesen visto en Europa. Tenochtitlán estaba construida sobre islotes conectados por puentes y canales, con jardines flotantes llamados chinampas que producían alimentos en abundancia. Este sistema hidráulico no solo garantizaba la supervivencia de la ciudad, sino que le daba un aire de misticismo, como una urbe salida de otro mundo. La comparación con la Atlántida resulta inevitable. Una ciudad rodeada de agua, organizada con un orden asombroso y llena de riquezas. El centro de Tenochtitlán estaba dominado por el Templo Mayor, un santuario doble dedicado a Huitzilopochtli, dios de la guerra, y Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad. Esta dualidad simbolizaba la fuerza y el equilibrio que sostenían al imperio. Desde lo alto del templo los sacerdotes observaban el horizonte, hacían sacrificios y mantenían viva la conexión con el cosmos. Los aztecas, como los mayas, tenían una cosmovisión cíclica. Creían que el mundo había sido creado y destruido varias veces antes del actual. Según sus mitos vivimos en el quinto sol, pero antes hubo 4 eras distintas, que terminaron en cataclismos. El primero devorado por jaguares, el segundo destruido por vientos huracanados, el tercero, por lluvias de fuego, y el cuarto por inundaciones que sumergieron la tierra. Este último eco resuena directamente con la Atlántida, un imperio destruido por las aguas, borrado de la faz del mundo para dar paso a una nueva era. El mito de la destrucción, tan presente en los aztecas, los impulsaba a mantener a los dioses satisfechos. De ahí la práctica de los sacrificios humanos, que para ellos no eran un acto de crueldad, sino de supervivencia cósmica. Alimentar al sol con sangre era asegurar que el universo no colapsara. En cierto sentido, buscaban evitar el mismo destino que la Atlántida, la destrucción repentina de una civilización entera. Los relatos indígenas también hablaban de la llegada de los aztecas, a través de migraciones guiadas por señales divinas. La más famosa fue el águila devorando una serpiente sobre un nopal, símbolo que aún hoy está en la bandera de México. Este mito de origen resuena con el tema atlante, un pueblo guiado por los dioses, que alcanza la grandeza en un lugar sagrado, pero que con el tiempo cae en desgracia. Cuando los españoles conquistaron Tenochtitlán en 1521, la ciudad fue destruida y arrasada en cuestión de meses. La caída del imperio azteca, tan rápida y brutal, recuerda otra vez al destino de la Atlántida. Una civilización poderosa que desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Muchos cronistas y pensadores europeos de la época comenzaron a preguntarse si no estarían presenciando la repetición de un ciclo eterno, el auge y caída de imperios como lo narraba Platón. Los aztecas también dejaron mitos que hablan de tierras perdidas. Algunos relatos mencionan a Aztlán,
la mítica tierra de donde provenían sus antepasados. Aztlán era descrita como una isla fértil rodeada de agua, un paraíso de abundancia que fue abandonado para iniciar la gran migración hacia el sur. La semejanza entre Aztlán y Atlántida no pasó desapercibida para muchos investigadores. ¿Podría Aztlán haber sido un recuerdo borroso de la misma civilización mítica que Platón describió? Hoy, al contemplar las ruinas de Tenochtitlán, bajo la moderna Ciudad de México, podemos imaginar la magnitud de su esplendor. Una ciudad brillante, organizada y llena de poder, surgida en medio del agua, con un destino marcado por la cosmovisión de ciclos y destrucciones. Los aztecas, al igual que los atlantes, nos recuerdan que incluso las civilizaciones más poderosas pueden caer de manera abrupta. La Atlántida y Tenochtitlán comparten una misma enseñanza. La grandeza nunca es eterna, y la memoria de lo que se pierde se convierte en mito. Los incas. El imperio del sol, la memoria del diluvio y la Atlántida. En las alturas de los Andes, donde el aire es delgado y las montañas parecen tocar el cielo, floreció uno de los imperios más sorprendentes de la historia, el Tahuantinsuyo, conocido como el Imperio Inca. A diferencia de otras civilizaciones que surgieron en valles fértiles o costas ricas, los incas lograron lo imposible: dominar las montañas más agrestes de América y transformarlas en el corazón de un imperio inmenso que se extendía desde Colombia hasta Chile y Argentina. El centro de todo era Cusco, la capital sagrada, considerada el ombligo del mundo. Desde allí, el Inca gobernaba sobre millones de súbditos con una organización impecable. El imperio estaba dividido en 4 regiones conectadas por una red de caminos conocida como el Capac Ñan, que recorría más de 40.000 kilómetros, atravesando montañas, valles, desiertos y selvas. Esta red de comunicación, logística y comercio era tan avanzada que muchos la comparan con las carreteras romanas, y es prueba de la visión estratégica de los incas. Pero lo más fascinante era su arquitectura. Los templos, fortalezas y ciudades incas estaban construidos con enormes bloques de piedra, tallados con tal perfección que encajaban entre sí sin necesidad de mortero. En lugares como Sacsayhuamán, Ollantaytambo o la mística Machu Picchu, los muros parecen desafiantes, como si hubieran sido moldeados más que tallados. Incluso los terremotos más violentos no lograban derrumbarlos. Las piedras simplemente se movían y luego volvían a su lugar. Muchos investigadores se preguntan cómo un pueblo sin hierro ni ruedas pudo lograr tal maestría. La cosmovisión inca estaba profundamente ligada al equilibrio. Creían en el principio de la reciprocidad. Los hombres daban a la tierra, a los dioses y al Inca, y recibían a cambio alimento, protección y orden. El dios supremo era Inti, el sol, cuyo resplandor simbolizaba la vida misma. Sin embargo, también veneraban a Viracocha, el creador, una deidad que, según las crónicas, había formado el mundo y lo había destruido con un gran diluvio antes de volver a crearlo. Ese mito del diluvio universal es especialmente revelador. Los incas contaban que, en tiempos antiguos, la humanidad fue aniquilada por aguas desbordadas que cubrieron montañas y valles, dejando apenas a unos pocos sobrevivientes refugiados en cuevas y cumbres. Una historia que resuena con fuerza en muchas culturas del mundo, y que recuerda de manera inquietante el destino de la Atlántida, un mundo sumergido bajo el agua como castigo o como renovación. La organización del Imperio Inca también refleja paralelos con la Atlántida. Platón describió a los atlantes como un pueblo disciplinado, con leyes estrictas y un equilibrio inicial entre poder, justicia y espiritualidad. Los incas, del mismo modo, mantenían un orden social riguroso. El trabajo colectivo, llamado mita, aseguraba la construcción de caminos, terrazas agrícolas y templos. Nadie quedaba sin alimento, y el Estado guardaba grandes depósitos de víveres para tiempos de crisis. Era un imperio basado en la colaboración, pero también en la obediencia al Inca, considerado descendiente directo del Sol.
Los incas fueron también maestros de la agricultura. En los Andes, donde la tierra parecía imposible de cultivar, construyeron terrazas que transformaron montañas en escalones fértiles. Desarrollaron sistemas de irrigación que llevaban agua a lugares áridos y domesticaron más de 70 variedades de maíz y cientos de papas, alimentos que aún hoy sostienen al mundo. Esta capacidad para dominar la naturaleza, haciéndola productiva sin destruirla, recuerda la primera fase de la Atlántida, un pueblo que supo convivir en equilibrio con su entorno antes de sucumbir a la ambición. Pero como toda civilización, los incas también enfrentaron su final. En el siglo XVI, la llegada de los españoles marcó una catástrofe comparable a la de los mitos. El imperio, debilitado por una guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, fue conquistado en pocos años. Cusco cayó, y con él la estructura de un imperio que parecía indestructible. La imagen de una gran civilización derrumbada repentinamente nos remite una vez más a la Atlántida. La grandeza que se convierte en ruina, el esplendor que se hunde en la oscuridad. Al contemplar Machu Picchu, envuelta en nubes, sentimos que la ciudad guarda secretos que aún no hemos descifrado. Algunos investigadores sostienen que estas construcciones podrían ser herencia de un conocimiento más antiguo, transmitido desde tiempos remotos por pueblos desaparecidos. Y en ese eco ancestral, algunos escuchan la voz de la Atlántida. Los incas, con su imperio solar, su memoria del diluvio y su dominio sobre la piedra y la montaña, representan uno de los paralelos más potentes con la Atlántida. Una civilización que alcanzó la cima de la organización, el arte y la ciencia, pero que cayó víctima del destino. Como los atlantes, los incas nos recuerdan que todo imperio es frágil y que la memoria de lo perdido se convierte en mito eterno. Los olmecas, la cultura madre, el misterio de los gigantes y la Atlántida. Antes de mayas, aztecas e incas, hubo un pueblo que sembró las bases de la civilización en Mesoamérica, los olmecas. Se les conoce como la cultura madre, porque muchas de las tradiciones, símbolos y estructuras sociales que después se verían en otras culturas precolombinas, tuvieron su origen en ellos. Pero lo que más fascina de los olmecas es el misterio que los envuelve. No sabemos con certeza de dónde vinieron, cómo desarrollaron su conocimiento, ni por qué desaparecieron. Su legado, sin embargo, parece guardar ecos de un pasado aún más remoto. Un pasado que algunos relacionan con la Atlántida. Los olmecas florecieron entre los años 1500 y 400 a.C., en las fértiles tierras del Golfo de México, especialmente en los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Allí levantaron centros ceremoniales como La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo, que se convirtieron en el corazón de su mundo sagrado y político. Lo que sorprende de estas ciudades no es solo su antigüedad, sino su complejidad. Plazas ordenadas, altares, pirámides de tierra y plataformas que servían para rituales, lo que demuestra una organización social avanzada. Pero lo que más ha desconcertado a arqueólogos y exploradores son las colosales cabezas olmecas, esculturas de piedra que pesan hasta 40 toneladas y alcanzan más de 3 metros de altura. Sus rostros enigmáticos, con cascos o tocados, parecen retratos de líderes o guerreros. El detalle realista de sus facciones, tan distintas a las de otros pueblos mesoamericanos, ha generado incontables teorías. Algunos sugieren que eran representaciones de gobernantes divinizados. Otros, que podrían ser memoria de contactos con civilizaciones de otros continentes. Y los más audaces plantean una conexión con pueblos descendientes de la Atlántida, capaces de transmitir conocimiento y poder. Los olmecas fueron también grandes artistas y artesanos. Tallaban jade, basalto y obsidiana, con una delicadeza sorprendente. Sus figuras de hombre jaguar revelan un mundo mitológico donde lo humano y lo animal se fusionaban, mostrando su visión chamánica y espiritual. Este simbolismo profundo habla de un pueblo que entendía la dualidad de la existencia, lo terrenal y lo divino, lo humano y lo cósmico. En el terreno de la astronomía y el calendario, los olmecas parecen haber sido pioneros.
Aunque no dejaron registros escritos tan extensos como los mayas, evidencias en sus construcciones sugieren que orientaban sus centros ceremoniales según las posiciones del Sol y las estrellas. Este conocimiento astronómico, tan temprano en la historia de Mesoamérica, ha hecho pensar que no surgió de manera aislada, sino que fue heredado de una tradición más antigua. Aquí es donde algunos investigadores evocan el eco de la Atlántida. ¿Acaso los olmecas preservaron fragmentos de un saber perdido en un cataclismo anterior? Sus mitos también guardan resonancias con historias universales. Se han encontrado símbolos relacionados con el agua, la lluvia y los ríos, lo que refleja la importancia vital de esos elementos. Algunos relatos posteriores, heredados por culturas descendientes, hablan de diluvios y de la destrucción de mundos anteriores. No sería extraño pensar que los olmecas ya mantenían una memoria de grandes catástrofes, transmitida por generaciones desde tiempos inmemoriales. Lo más desconcertante de los olmecas es su desaparición. Hacia el año 400 a.C., sus centros ceremoniales fueron abandonados sin una explicación clara. No hay evidencia de invasiones externas masivas. Algunos arqueólogos sugieren cambios climáticos, erupciones volcánicas o transformaciones en los ríos que les daban vida. Otros creen que fueron asimilados lentamente por nuevas culturas emergentes. Pero para quienes buscan la huella de la Atlántida, esta desaparición repentina alimenta la idea de que los olmecas eran herederos de un conocimiento anterior que, una vez agotado, se desvaneció en el tiempo. Los olmecas dejaron tras de sí un misterio. Cabezas gigantes que parecen guardianes de un secreto, templos enterrados bajo siglos de tierra, y símbolos que nos hablan de un mundo espiritual y cósmico. Como si fueran el primer eco de la Atlántida en el continente americano, un recordatorio de que las grandes civilizaciones pueden surgir, brillar y desvanecerse, dejando más preguntas que respuestas. Hoy, cada vez que contemplamos sus esculturas, sentimos la misma intriga que despierta el mito de la Atlántida. ¿Quiénes fueron realmente los olmecas? ¿De dónde surgió su sabiduría? ¿Y qué secretos aún esconden bajo la selva del Golfo de México? Los toltecas, el misterio de Quetzalcóatl y la Atlántida. Entre los mayas y los aztecas, hubo una civilización que dejó una huella profunda en la historia de Mesoamérica: los toltecas. Su influencia fue tan grande que, siglos después, los aztecas se consideraban a sí mismos herederos directos de los toltecas, y usaban la palabra toltecayotl como sinónimo de arte, sabiduría y perfección. El corazón de los toltecas fue Tula, en el actual estado de Hidalgo, México. Allí, entre los siglos IX y XII, levantaron una ciudad monumental, con pirámides, palacios y esculturas que aún hoy impresionan. Lo más famoso de Tula son los atlantes de Tula, gigantescas estatuas de piedra de más de 4 metros de altura, que representan guerreros con armamento y tocados rituales. Estas figuras, imponentes y enigmáticas, parecen vigilar la ciudad desde tiempos remotos. Su presencia ha alimentado la idea de que los toltecas guardaban secretos ancestrales, quizá vinculados con un conocimiento perdido que algunos asocian con la Atlántida. Los toltecas fueron reconocidos como grandes arquitectos y escultores. Sus templos estaban decorados con relieves de jaguares, águilas y serpientes emplumadas. La pirámide de Quetzalcóatl, en Tula, estaba adornada con símbolos que representaban al dios más importante de su cosmovisión: la serpiente emplumada, un ser divino que unía la tierra, la serpiente, con el cielo, las plumas. La figura de Quetzalcóatl es central para entender el misterio tolteca. Según las leyendas, Quetzalcóatl fue un gobernante y sacerdote sabio que enseñó a su pueblo artes, ciencias, agricultura y astronomía. Rechazaba los sacrificios humanos y promovía la armonía con los dioses y con la naturaleza. Sin embargo, fue traicionado y exiliado, partiendo hacia el oriente con la promesa de regresar algún día. Este mito de un líder civilizador que llega, enseña y luego desaparece, guarda un paralelismo sorprendente con los relatos de héroes civilizadores en muchas culturas, y algunos lo conectan con la idea de sabios que habrían escapado de la Atlántida
para transmitir su conocimiento en otros continentes. La astronomía tolteca también fue notable. Se cree que, al igual que mayas y aztecas, los toltecas alineaban sus templos con los movimientos del Sol y de Venus, lo que les permitía medir ciclos agrícolas y rituales. Esta obsesión por el orden cósmico refuerza la idea de que estaban conectados con una tradición más antigua, quizás heredada de culturas anteriores. Los toltecas, sin embargo, no fueron eternos. Hacia el siglo XII, Tula fue abandonada y su imperio se fragmentó. Algunos hablan de invasiones de tribus chichimecas, otros de crisis internas y sequías. La caída fue tan repentina que, como en la Atlántida, parece que una gran civilización se desvaneció en el tiempo, dejando solo ruinas y mitos. Los aztecas recogieron la memoria de los toltecas y la convirtieron en parte de su identidad. Este respeto revela que los toltecas dejaron un legado mucho mayor que sus construcciones. Una idea de grandeza perdida, de una edad dorada que se extinguió y que los pueblos posteriores intentaron recuperar. La Atlántida y los toltecas comparten esa aura de misterio. Ambos representan civilizaciones que alcanzaron un alto nivel de conocimiento y que luego cayeron en el olvido. Sus atlantes de piedra parecen eco de un pasado remoto, como si fueran guardianes de una historia aún más antigua, enterrada en el tiempo y en el mito. No se trata de afirmar que la Atlántida estuvo en América, sino de explorar cómo sus ecos pudieron manifestarse a través del tiempo y el espacio. La coincidencia de construcciones avanzadas, conocimientos astronómicos y mitos de catástrofes sugiere que los relatos de Platón no surgieron en el vacío. Tal vez su historia es la condensación de recuerdos antiguos, transmitidos a culturas diversas que guardaban la memoria de un mundo perdido. Estas conexiones entre el mito y la realidad hacen que la Atlántida sea más que un simple cuento. Es un puente entre continentes, un hilo que une el pasado conocido con civilizaciones que alcanzaron logros extraordinarios, y una invitación a mirar más allá de lo evidente, a buscar patrones, a imaginar mundos que el tiempo quiso esconder. Pero la historia de la Atlántida no se detiene aquí. Mantente alerta, porque las señales y los enigmas nos arrastran hasta África, donde secretos milenarios esperan ser revelados. África y el enigma del Sahara. Mientras Europa y América ofrecen pistas sobre la Atlántida, África guarda sus propios misterios. Entre desiertos inmensos, dunas interminables y rocas ancestrales, existen formaciones que desafían la explicación y despiertan la imaginación de arqueólogos y aventureros. Uno de los enigmas más fascinantes es el llamado Ojo del Sahara, o estructura de Richat, en Mauritania. Este gigantesco círculo de 50 kilómetros de diámetro es visible incluso desde el espacio. Su forma concéntrica recuerda de manera sorprendente los anillos concéntricos que Platón describió en la capital de la Atlántida. Algunos investigadores han sugerido que, en tiempos antiguos, esta región pudo haber sido fértil y habitable, con ríos y vegetación, y que los restos visibles hoy serían las huellas de un cataclismo que transformó el paisaje. El Sahara no siempre fue un desierto. Estudios geológicos muestran que hace miles de años, esta vasta extensión estaba cubierta por lagos, ríos y bosques. Pinturas rupestres y artefactos encontrados en la región revelan la presencia de comunidades humanas avanzadas que habrían podido construir ciudades de gran complejidad. ¿Podrían estas sociedades haber sido la Atlántida africana, o al menos parte de un continente mayor que se perdió bajo la arena y el tiempo? Además del Ojo del Sahara, existen otros indicios que sugieren la presencia de civilizaciones antiguas en África que pudieron inspirar leyendas de tierras perdidas. Lagos secos, restos de antiguos canales y estructuras pétreas apuntan a la posibilidad de un mundo mucho más desarrollado de lo que se creía. Si un territorio tan vasto pudo transformarse radicalmente por causas naturales, es plausible que los relatos de la Atlántida tengan su origen aquí, en la memoria colectiva de pueblos que conocieron su grandeza y su caída. Los mitos africanos también reflejan estas historias de catástrofes y desapariciones, leyendas de ciudades tragadas por la arena,
de océanos que avanzaron sobre la tierra, y de dioses castigando a la humanidad, recuerdan, en esencia, lo que Platón describió: un imperio poderoso, hermoso y arrogante, desaparecido en un instante. África, con su vastedad y misterio, nos recuerda que la Atlántida no es exclusiva de un continente ni de un océano. Su historia podría estar fragmentada, dispersa en distintas regiones del mundo, esperando ser reconstruida por quienes buscan más allá de la superficie. El Sahara, con su silencio y sus enigmas, se convierte así en un testimonio silencioso de un pasado que aún nos desafía. La Atlántida, ya sea en Europa, América o África, nos desafía a mirar el planeta con ojos nuevos, a cuestionar lo que damos por sentado y a imaginar que bajo la arena, bajo el océano, bajo los registros históricos, todavía puede esconderse la verdad de un imperio perdido. Y lo que está por descubrirse en lo esotérico podría cambiar nuestra comprensión del mundo para siempre. La Atlántida esotérica. Más allá de los mapas y los registros históricos, la Atlántida ha fascinado a quienes buscan respuestas en lo oculto, en lo místico y en aquello que escapa a la explicación racional. Desde mediados del siglo XIX, la leyenda comenzó a atraer a filósofos, esoteristas y visionarios, convirtiéndose en un símbolo de conocimiento perdido y sabiduría secreta. Helena Blavatsky, fundadora de la teosofía, afirmó que la Atlántida no era un mito, sino la cuna de una civilización avanzada y espiritual. Según ella, los atlantes poseían conocimientos extraordinarios, dominaban energías ocultas, técnicas de control de la mente y técnicas que les permitían manipular la naturaleza a su favor. Para Blavatsky, su desaparición no fue solo un castigo físico, sino la consecuencia de un desequilibrio espiritual. Edgar Cayce, el famoso profeta durmiente, también habló de la Atlántida. Afirmaba que la civilización alcanzó un nivel tecnológico que aún hoy parece imposible. Máquinas voladoras, fuentes de energía desconocidas y estructuras construidas con precisión sobrehumana. Cayce aseguraba que estos secretos quedaron enterrados bajo el mar y la arena, esperando a ser redescubiertos por la humanidad cuando estuviera lista para comprenderlos. Algunas teorías esotéricas incluso vinculan a la Atlántida con civilizaciones extraterrestres. Según ciertos autores, la avanzada tecnología de los atlantes no podía haber sido desarrollada únicamente por seres humanos. La navegación aérea, la ingeniería precisa y el conocimiento profundo de los astros habrían sido transmitidos por visitantes de otros mundos, dejando un legado que desapareció junto con ellos. Sin embargo, la Atlántida no es solo una historia de seres y poderes extraordinarios. Es un símbolo. Representa la búsqueda humana del conocimiento perdido y la posibilidad de que la humanidad haya alcanzado niveles de desarrollo que luego olvidó. Es un espejo de nuestras ambiciones, nuestros miedos y la fragilidad de todo lo que construimos sin equilibrio. Pero no todos aceptan estas ideas como verdades literales. Para algunos, estas teorías son alegorías que reflejan la aspiración humana por alcanzar lo imposible, por comprender lo que la razón y la historia no pueden explicar completamente. La Atlántida es esotérica porque nos habla de lo desconocido, de aquello que sentimos y no podemos tocar, de misterios que viven en la frontera entre la historia y la imaginación, desde antiguos escritos hasta teorías modernas sobre energías, civilizaciones avanzadas y conocimientos olvidados. La Atlántida sigue siendo un enigma que desafía la razón y atraviesa culturas, épocas y filosofías. Y ahora, prepárate, porque la ciencia moderna y la inteligencia artificial podrían estar a punto de revelar secretos que el tiempo creyó perdidos para siempre. La Atlántida en la ciencia moderna e inteligencia artificial. Con el paso de los siglos, la Atlántida dejó de ser solo un relato filosófico para convertirse en un fenómeno cultural global. Desde escritores clásicos hasta cineastas modernos, su historia ha alimentado la imaginación de generaciones enteras, transformándose en símbolo de misterio, poder perdido y sueños imposibles. Durante el Renacimiento, filósofos y exploradores comenzaron a reinterpretar los textos de Platón, buscando correlaciones con tierras recién descubiertas. La Atlántida,
pasó a ser un referente en mapas y tratados geográficos, incluso antes de que existieran pruebas concretas de su existencia. Fue una excusa para soñar con lo desconocido y con los límites de la exploración humana. En la literatura, la Atlántida inspiró a autores como Jules Verne, que imaginó mundos subterráneos y ciudades sumergidas, y H.P. Lovecraft, que utilizó la leyenda como trasfondo de horror y civilizaciones antiguas avanzadas. La historia adquirió una vida propia, transformándose en mito dentro del mito, donde realidad y fantasía se entrelazan en cada página. El cine y la televisión también contribuyeron a mantener viva la Atlántida. Películas de aventuras, series de ciencia ficción y documentales recrean sus paisajes, templos y catástrofes, reforzando la sensación de que bajo los océanos aún podrían yacer los vestigios de un mundo que alcanzó la perfección antes de desaparecer. En la ciencia moderna, la búsqueda de la Atlántida ha tomado un enfoque más serio. Geólogos, arqueólogos y oceanógrafos utilizan tecnología avanzada, satélites, sonar, georradares y exploraciones submarinas que permiten examinar estructuras sumergidas con precisión nunca antes vista. Cada hallazgo, desde restos de ciudades hasta formaciones geológicas inusuales, reaviva la posibilidad de que Platón estuviera describiendo una ciudad que realmente existió. Incluso la inteligencia artificial ha comenzado a jugar un papel clave en este misterio. Modelos de predicción geológica, análisis de mapas antiguos y reconstrucciones virtuales permiten imaginar cómo habría sido la Atlántida y cómo vivieron sus habitantes. La fusión de tecnología y mito ofrece nuevas perspectivas, acercando la leyenda a la realidad. La Atlántida sigue siendo un símbolo. Representa la búsqueda humana por lo desconocido, el deseo de alcanzar la grandeza y un recordatorio de que incluso los imperios más poderosos pueden sucumbir si pierden el equilibrio. Sus logros y conocimientos, por extraordinarios que fueran, no bastaron para salvarlos de su propia arrogancia. La Atlántida, un imperio perdido. Un misterio que atraviesa siglos, un legado que desafía la razón, pero también nos recuerda que, más allá de la fuerza, la sabiduría o la tecnología, Dios guía la historia y nos enseña que todo poder humano es temporal. Sus caídas nos muestran la importancia de la humildad, la justicia y la fe. La desaparición de la Atlántida es una advertencia moral. El orgullo, la codicia y la soberbia pueden destruir incluso a las civilizaciones más avanzadas. Sus logros y conocimientos, por extraordinarios que fueran, no bastaron para salvarlos de su propia arrogancia. Nos enseña que el verdadero conocimiento y la sabiduría deben estar siempre guiados por principios divinos. Sin respeto por la creación de Dios y sin equilibrio con la naturaleza, corremos el riesgo de repetir los errores del pasado y construir nuestro propio final. Así, mientras exploramos los misterios del mundo y seguimos soñando con lo imposible, aprendemos que la verdadera grandeza no está solo en los logros terrenales, sino en vivir conforme a los principios divinos, cuidando la vida y el mundo que se nos ha confiado. La Atlántida nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones, nuestras ambiciones y nuestro papel en la historia. Ahora, la historia continúa, y depende de ti seguir explorando lo desconocido, siempre con la mirada puesta en lo eterno. Si quieres seguir descubriendo nuevos misterios que el tiempo no ha borrado, suscríbete, comparte y deja tu comentario. Cada pregunta nos acerca a nuevos secretos, y tú puedes ser la próxima luz que ilumine la verdad.